su comparecencia. Junta directiva afirma que no es necesario que preste juramento de decir la verdad, puesto que no es una citación directa de este organismo del Estado. En tal virtud, esta presidencia le otorga el uso de la palabra para que rinda el informe correspondiente. Tiene la palabra el señor presidente Blanco. Muy buenas tardes, señor presidente, honorable pleno. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala establece que el presidente de la Banca Central debe comparecer ante el Congreso de la República para presentar informe circunstanciado durante los meses de enero y julio de cada año. En el mes de enero debe dar cuenta de los actos y políticas del Banco Central en el ejercicio precedente, con énfasis en el cumplimiento del objetivo fundamental del banco, así como explicar los objetivos y políticas previstas para el ejercicio corriente. En ese contexto, la presentación se divide en dos partes. En la primera se presentan los principales resultados de la política monetaria, cambiaria y crediticia durante el año 2011, y en la segunda se presentan las perspectivas para el año 2012 y se explican los objetivos y medidas de política monetaria, cambiaria y crediticia de dicho año. Me referiré al panorama macroeconómico mundial. En cuanto a la actividad económica, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento de la economía mundial en el año 2011 sería de alrededor del 4%, pero a dos velocidades. Un crecimiento débil en los países avanzados y crecimiento importante en las economías emergentes. Durante el año 2011, los riesgos a la baja en el crecimiento económico mundial devinieron principalmente de los factores siguientes: los temores de una mayor desaceleración económica en los Estados Unidos de América, aunque dicho riesgo fue moderado por los mejores resultados en el segundo semestre de 2011. La intensificación de la crisis de deuda soberana en la periferia de la zona del euro y el posible contagio a economías más grandes de la región. El traspaso de la crisis de la deuda a la actividad económica en Europa y el incremento de la aversión al riesgo a nivel mundial, lo que implica mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales. Dicha volatilidad en los mercados financieros, como se evidencia en la gráfica en pantalla, donde se presenta el comportamiento del índice Dow Jones y el Eurostock, se derivó de un escenario económico incierto y adverso. Dicho escenario, sumado a la crisis de deuda soberana y a la falta de credibilidad de las acciones y medidas propuestas por las autoridades europeas, incrementó las primas de riesgo y los diferenciales soberanos en Europa, como se observa en pantalla con el Credit Default Swap Spread y el diferencial en los bonos soberanos a 10 años respecto de los bonos alemanes. Pero adicionalmente, los precios de las materias primas subieron respecto al año 2010. En el caso del petróleo, durante el primer semestre de 2011, los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y en el norte de África, así como los efectos de las catástrofes naturales en Japón, elevaron su precio, como pueden observar en la pantalla. En la última parte de dicho año, el precio del petróleo se incrementó ante la rigidez de la oferta, especialmente la de la OPEP, y el dinamismo de la demanda de varias economías con mercados emergentes. El precio del maíz, y aquí me refiero al maíz amarillo, subió en la primera parte de 2011, aunque descendió en la segunda mitad de ese año, pero se prevé que permanezca alto, dadas algunas restricciones en la oferta de dicho grano, tales como los problemas climáticos que afectaron las áreas de cultivo en los Estados Unidos de América y la reducción en los inventarios.
Similar situación se extiende al precio internacional del trigo, cuyas restricciones de oferta estuvieron dadas por la prohibición a las exportaciones en el caso de Rusia, la imposición de cuotas por parte de Ucrania y la intensificación del fenómeno de la niña en Australia. Durante el primer semestre de 2011, prevalecieron presiones inflacionarias derivadas de factores tanto de oferta como de demanda. Como pueden ver en la pantalla, donde casi todos los países han tenido tales presiones inflacionarias. Dicha situación indujo a varios bancos centrales a elevar sus tasas de interés de política monetaria a efecto de moderar las expectativas de inflación, como lo hicieron, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, Brasil, China y en su caso Guatemala, lo que permitió que la inflación se redujera a finales de 2011 en varios países del mundo. Con relación al panorama macroeconómico nacional, me referiré en primer lugar a la inflación, la cual, medida por el ritmo inflacionario de diciembre de 2011, se situó en 6.20%, luego de alcanzar un máximo de 7.63 en agosto de ese año. En el comportamiento de la inflación de 2011 influyeron factores tanto internos como externos. En los factores externos podemos mencionar el precio internacional del petróleo y derivados, que se mantuvo por encima del registrado en el año 2010, así como el incremento de los precios internacionales del maíz amarillo, que tiene incidencia en los concentrados, y del trigo, que tiene incidencia en el pan y en las pastas, especialmente en el primer semestre del año 2011. En los factores internos, el comportamiento dinámico de la demanda interna, los efectos de segunda vuelta de los choques de oferta externos y en alguna medida las expectativas de inflación de los agentes económicos. Por su parte, la inflación subyacente se ubicó en 5.27%, encontrándose en los márgenes de las metas de política monetaria dado por la Junta Monetaria, lo que refleja presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Respecto del sector real, la actividad económica nacional medida por la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales registró un incremento de 3.8% en 2011 y fiscales disciplinadas. Esta evolución favorable de la actividad económica se reflejó en un mayor dinamismo de la recaudación tributaria y del crédito bancario al sector privado. A nivel de ramas de actividad económica, destacan los crecimientos siguientes en el sector servicios, agricultura, comercio e industria manufacturera. Con relación al sector externo, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos representó el 3.6% del Producto Interno Bruto y fue financiado por un superávit de la cuenta de capital y financiera, lo que permitió una acumulación de reservas monetarias internacionales de 234.1 millones en el año 2011. Lo que permitió también que al 31 de diciembre de 2011 las reservas monetarias internacionales netas alcanzaran un nivel de 6.187.9 millones, lo que equivale a 4.3 meses de importaciones o 10.4 veces el monto del servicio de la deuda pública externa del país en un año. Por su parte, el tipo de cambio nominal mantuvo un comportamiento congruente con su estacionalidad. La moderada volatilidad que registró a lo largo de 2011 motivó una participación del Banco Central en el mercado institucional de divisas conforme lo establecido en la política cambiaria vigente para dicho año. En el sector bancario, señor presidente y honorable pleno, de acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero evolucionó favorablemente y sus principales indicadores registraron un comportamiento positivo en tres áreas fundamentales, como lo son la solvencia y liquidez, la rentabilidad financiera y los riesgos de crédito cambiario. Por su parte, la actividad bancaria a diciembre de 2011, medida por las captaciones totales, continuó mostrando un crecimiento dinámico del 10%.
al 31 de diciembre de 2011, el crédito bancario al sector privado continuó con la tendencia al alza iniciada en el año 2010, al crecer 14.1% derivado de la evolución de la actividad económica. Cabe destacar que en dicho incremento incidió una mayor velocidad de crecimiento en el crédito bancario del sector privado en moneda extranjera. En cuanto a las finanzas públicas, destaca el crecimiento de los ingresos tributarios como resultado del dinamismo en la actividad económica, así como de la aplicación de medidas administrativas por parte de la SAT, tal como pueden verse en las gráficas que se presentan. Mientras que la ejecución del gasto se vio afectada debido a la falta de disponibilidad tanto de los préstamos externos contemplados como fuente de financiamiento en el presupuesto aprobado en el año 2011, como de espacios de techo presupuestario disponibles. Derivado de dicha situación y con el propósito de no interrumpir la ejecución del gasto programado para el año 2011, el gobierno colocó letras de tesorería que compensaron deficiencias temporales de caja. Como resultado, el déficit fiscal a diciembre de 2011 se ubicó en 10.485 millones, equivalente al 2.9% del Producto Interno Bruto, el cual es inferior a los registrados en 2009 y en el 2010, en línea con el proceso de consolidación fiscal. La continuidad en el proceso de consolidación fiscal contribuirá a afianzar la confianza de los agentes económicos y permitirá generar los márgenes necesarios para enfrentar choques externos. Según un análisis efectuado